Tus dos pasiones son deporte y psicología. Sí, re. ¿Por qué? Psicología, bueno, porque de chica me pasó que mi hermano es más chico que yo y, bueno, iba a la psicóloga él. Tenía algunos problemas en el jardín, viste, con los amigos. Vos sos mayor que él. Yo soy más grande que él, sí, 4 años más. Y bueno, veía que lo llevaban a un lugar donde había muchos juegos y alguien que jugaba con él y todo. Y yo me quería quedar muchas veces. Y muchas veces también la terapeuta me invitaba, pero bueno, yo no sabía muy bien de qué trataba eso. Y jugábamos rompecabezas, barquitos, piecitas, de todo. Y estaba bueno. Y a partir de ahí no sé cuántos años tendría. Tendría 10, ponele, 10 O años. sea, había como 5 años de diferencia entre vos y tu hermano. Sí, hay 4. Y él empezó de muy chico. Y yo decía, ay, quiero hacer esto, quiero hacer esto cuando sea más grande. Y de a poco lo fui como descubriendo, leyendo, y más o menos viendo de qué trataba. Y veía que mi hermano también tenía progreso, se avanzaba, ¿no? Uh-huh. En su comportamiento, en sus conductas, en lo que era el jardín. Así que dije, está bueno porque está ayudando a otro. Claro. Y bueno, ese lugar de ayudar a otros me encantaba y también hoy en día me encanta. Así que dije, bueno, nunca dudé, nunca hubo otra opción para estudiar otra cosa. Nunca. O sea, siempre fuiste como muy tajante con eso. Psicología, exacto. Mirá, y era todo un desafío porque yo quería estudiar en UBA y bueno, lo hice, pude. Tenía miedo al CBC que estaba en matemática, nada que ver. Y lo logré, pasé. ¿Qué arrancaste después de que terminaste la secundaria? Sí, enseguida. ¿Y fuiste a terapia con psicólogos, algo durante tu vida? Sí, también. Sí, también de adolescente, más o menos. ¿Qué tendría? Sí, 17, 16, ahí ya empecé. Me acuerdo en primer psicólogo Andrea, divina también. Y bueno, ahí hice terapias largas en general, pero también sentía como esa ayuda, ese apoyo, ese acompañamiento, me re gustaba. Muy bueno. ¿Y te veías como reflejado en la psicóloga? Ay, sí, me ¿Te pasaba que eso? yo decía, ay, ¿cuándo voy a poder yo estar en otro lugar? Después una vez que entraba como que no me pasaba, ¿viste? Estaba en la mía, con mis problemas, con mis cosas, mis situaciones, pero me pasaba muchas veces que veía la sala de espera y decía, ay, qué lindo cuando esté yo del otro lado y me estén esperando. No, fue re lindo, la verdad es que como fui construyéndolo desde muy chica eso y bueno, siento que por eso es una pasión, lo llevo como re adentro mío, que muy pocos creo que lo pueden llegar a entender quizás porque fue un proceso como lindo, llevadero y ya desde chica. Claro. Claro, porque desde muy, muy pequeña que ya lo tenías como en la cabeza y claro. creciste con eso enraizado. Exacto. Y no había otra opción. Viste que mucha gente dice veterinaria o por los animalitos o no sé. Sí, o lo vas descubriendo en el camino. Sí, no, yo no hice nunca un test vocacional, o sea, siempre como muy claro. ¿Y te sirvió esto de tener como ya en claro qué es lo que querías vos estudiar? Sí. O sea, como que te aclara mucho el panorama, ¿no? Recontra, y ya te digo, y también tenían claro dónde quería hacerlo. Claro. Así que fue fácil meterme al CBC y darle para adelante. ¿Por qué la UBA? Me interesa. Me parecía que era un desafío para mí. Okay. Y como una representación, sí, de nuestro país, digamos, ¿no? Y me parecía que, no sé, me parecía como, ¿viste? Esas metas que uno tiene, como querer lograr. Ya tenía redefinido todo y dije, ¿podré con esto? Y tenía mucho temor, la verdad es que sí. Porque sabía que es como la entidad más grande pública. Tenía ganas de que sea una entidad pública. Y sí, reapoyo la educación pública full. Así que bueno, fui contenta y lo logré también. Bien, bueno, logro ahí un checklist, sí, tachaste. Creo que fue uno de los primeros logros que el día que me recibí te puedo decir que fue el día más feliz de mi vida. ¿Sí? Sí, re. Hubo harina, hubo huevo, quilombo, todo, ¿no? Hubo organización. Yo tengo familia en Corrientes y que lo somos muy, muy apegados, son un montón aparte, y cuando bajo me empiezan a tirar cosas, no veo nada, te juro que no vi nada por la harina, pero después los veo a ellos ahí y digo, no, se vinieron hasta acá, o sea, zarpado. Qué zarpado. Alta sorpresa. Sí, alta sorpresa, y bueno, toda mi familia, mis abuelas, mis amigos, no, ese día fue como el logro más grande creo que hasta el momento. Y súper apoyada también. Y súper apoyada, sí. ¿Tardaste, o sea, en cuánto tiempo lo hiciste? Y promedio de 5 años estuve. Bien. Sí, bien. Tranqui. Sí. Fue duro igual, ¿no? El proceso. Sí, porque bueno. Mucha teoría. Muchísima, demasiada. con la silla. Sí. Y esto de vivir en zona oeste aparte, ¿no? Que es un tramo, bueno, yo viajé toda la vida, o sea, entraba a veces a las 7:30 de la mañana a cursar, así que a las 5 ya salía, me tomaba el Sarmiento. Claro. Y después caminar, lo feo era caminar de 11 estación hasta la Facu, que son
8 cuadras, ponele, pero de noche, Son en 8 invierno, cuadras. es feo, sí, la verdad es que es complicadas. feo. Pero agradecida también porque tengo calle, o sea, no me Sí. la doy de nada, ¿no? Pero viajar en el transporte público, atravesar diversas situaciones del día a día. Hoy en día lo agradezco a mis viejos que me hayan dicho como, bueno, dale, anda, enfrentate con la vida, conocé lo que es la posta, tomarte bondis, colectivos, subtes y sirve. Es que te conecta con más realidades. Sí, Y con eso la te da realidad, sí. te da un panorama de tu realidad un poco más amplio. Decís, che, No estás no en tu está. burbujita. Exactamente, empezás Sí. a verte en conjunto con el resto y eso está bueno. Esa es la Sí. calle, la experiencia, ¿no? Es eso, exacto. Ver que hay distintas realidades diversas a las nuestras, algunas que son tal vez para uno mejores, otras peores, pero distintas. Sí. Sí. Y eso te da flexibilidad, te da empatía, apertura a un montón de cosas, límites también. Uno aprende, siendo mujer es complejo viajar en hora pico también. También. Bueno, no es una cuestión de género, pero a veces No, estamos pero hay más una realidad, expuestas. a ver. Sí. Y bueno, aprender a estar atenta. Bueno, me sirvió un montón, sí. Agradecidísima. Entonces, psicología por un lado Sí. y Y después deporte el por el deporte. otro. Sí. Que ese es como más... Ay, sí. ¿Cuándo empezaste a hacer deporte y qué empezaste a hacer? Siempre hice deporte. Siempre iba al gimnasio a hacer alguna clase de step o clases. Siempre me gustaba lo que era clases. Cosas... No máquina, ¿viste? Ah, ok. Sí, clases de localizada, bueno. Mi mamá, siempre profe también de gimnasia, Ah, mirá. spinning, sí. Así que de chicos también acompañando a mi mamá con mi hermano para un lado o para el otro. Viste que los profes van de un lado a otro, así que también como que ese camino fue construido de hace mucho. Y bueno, la posta empezó 2016 más o menos, que dije, a ver qué onda una clase CrossFit. Así que bueno, arranqué ahí y me copó, me gustó mucho. Muy desafiante también me parecía. Ahí iba solo a las clases y después en 2019, que ahí cambié de gimnasio al que voy actualmente, ahí empezó a ser más desafiante, me ofrecieron hacer una planificación de atletas, veían que mi rendimiento iba y dije, está bueno. Me animé, arranqué, pero bueno, ahí también empecé a observar otros desafíos, otras cosas, otras complejidades que antes en la clase quizás no me pasaban. Como un mundo paralelo a lo que es ir a una clase de CrossFit normal. Sí. O sea, como que se abrió otro total. camino nuevo. Sí, total. Más desafiante porque, bueno, está esta competencia o está este torneo. También hice levantamiento de pesas, que ahí también fue como, esto es tremendo. Y empecé... Eso es powerlift. Sí, exacto. Y ahí dije, qué bueno que está todo esto, porque me encanta el deporte, me parece excelente en un montón de aspectos, pero me encontraba con muchos desafíos mentales yo misma. No sé, watts, viste los ejercicios que ponen. Sí. Bueno, capaz no llegaba a los tiempos que yo quería o los que se establecían. Y era complejo, ejercicios, pesos, uno quiere subir, viste. Y bueno, yo decía, ay, qué difícil esto. O sea, y en la competencia que fui la primera también fue como, está complejo. O sea, me encantaría que alguien esté ayudándome o me haya ayudado un poco. Y ahí empecé a descubrir, una vez recibida ya, tiempo después, yo me recibí en 2016, esto lo observé. Okay. Sí. Te recibiste, empezaste a hacer CrossFit también. Sí. Y después, como en 2019... Después, exacto, después conocí un poco que existía la psicología deportiva, de hecho. O sea, claro. no sabía. De hecho, hay una materia en la facu que es una electiva y yo ni idea, si no, hoy en día lo hubiese recontra hecho. Es opcional. Exacto, es una electiva que uno elige. No sabía que estaba, no la elegí. Y después empecé a ver cursos, psicología del deporte, herramientas para psicólogos ya que estaban a punto de recibirse o recibidos, y dije, ay, no, es esto, es por acá. O sea, tener un apoyo en momentos de competencia o momentos mismos de entrenamiento, sí, o cómo presión. llevar la vida del deporte de una forma más saludable, dije, no, esa es acá. Bueno, así que ahí averigüé el posgrado y lo hice y muy contenta. Mirá, ¿cuándo te recibiste de psicóloga deportiva? Fueron 2 años, el año pasado. ¿El año pasado? Bueno, bien. Sí, nuevita, pero ya, bueno, experimentando un montón, siempre supervisando con una profe que es una genia, también seguí. Siempre creo que es importante en la psicología deportiva o la rama que sea, supervisar con alguien que sepa más, que la tenga más clara,
Porque bueno, vos estás ayudando a un otro y a veces tu criterio influye, ¿no? Y sí. Así que es muy importante esa mirada del otro, de un otro que tiene más experiencia. Sí, más una referencia como para guiarte. Sí. Está bueno. Sí. Me gusta que vos, de la parte de lo que es psicología deportiva, haces mucho contenido en redes sociales. Sí, o sea, sos muy comunicador en ese ámbito. Me parece importante enseñar, ¿no? Enseñar con base científica, explicando bien lo que es, porque hoy en día cualquiera en las redes sabemos que puede estar diciendo cualquier cosa y bueno, las redes son libres, esto lo puede escuchar un niño, un adolescente, que es una etapa evolutiva donde están muy endebles, ¿no? A lo que viene de afuera, muy vulnerables. Así que intento de que el mensaje sea claro, pero siempre con una evidencia científica y que sea algo real, concreto. Sí, que lo respalde. Exacto, sí. Bien. Y hablabas sobre lo que es el tema de competir, ¿no? Sí. Y esto de la psicología deportiva. Antes habíamos hablado sobre Simone Biles, que es una atleta olímpica de gimnasia... Gimnasia artística. Gimnasia artística. Si no me equivoco. Que, si no me equivoco, fue en las Olimpiadas de Tokio del 2020, que ella dejó de competir porque estaba sufriendo ataques de pánico. Ay, sí. En el medio de la competición. Entonces dijo, che, bueno, pará, voy a poner un paro acá en mi carrera para recuperarme mentalmente y después volver a retomar. El tema es que había ganado cierta fama ella, y entonces este caso puntual tuvo mucha relevancia, por lo menos en Estados Unidos y en todo el mundo, porque las Olimpiadas abarca a todo el mundo. Sí. Entonces se vio por un lado dos cosas, como una chica preocupándose por su salud mental, ¿no? Y era como, che, pará, esto realmente les afecta a los competidores, esto existe, y hay alguien que se dio de baja de una competición porque mentalmente sentía que no estaba capacitada, o por lo menos, no sé si capacitada es la palabra, pero no estaba como con las preparada herramientas para afrontarlo en ese momento. Exacto. Y al mismo tiempo, gente como insultándola por, che, pero pará, tipo, es el deporte que te gusta, hacelo, bancátela, o cómo vas a dejar solo por eso. Hay como dos miradas muy, muy fuertes ahí, como una del apoyo desde el entendimiento y otro desde como una mirada más juzgadora, como si fuese fácil competir en las Olimpiadas. No, sí. Y ser Simone Biles, o sea que es como de las mejores. Wow, una referente, exacto. Entonces, es muy importante también tener en cuenta que al momento de competir o al momento de hacer deportes, hay otros factores que están involucrados. O sea, no es solamente voy, hago una pirueta y me voy a mi casa. Total. Hay una preparación, años de entrenamiento, que quieras o no, en tu cabeza van sumando, che, tengo que, como decías vos recién, tengo que cumplir con cierto tiempo, con ciertas marcas, con el hecho de salir primero, inclusive. ¿Cómo ves vos el hecho de la competición y lo que es la salud mental? Sí, en primer lugar admiro que ella haya podido hacer esa pausa. Me parece increíble ese valor y esa humildad de decir, che, yo no puedo hasta acá. Porque seguramente que haya lidiado con sus entrenadores, que no creo que sea uno solo, seguro que son muchos más. Varios, sí. Con su familia y con sus propios ideales, ¿no? Con sus propios objetivos, que es una de las cosas que se labura en primer lugar con los deportistas. Así que admirable me parece ese hecho de frenar, parar y decir, primero estoy yo, primero está mi salud mental y mi salud en general, ¿no? Así que eso me parece bárbaro y me parece que es uno de los mensajes más significativos, como vos decías. Y que la gente haya podido, este grupo que haya podido decir, che, qué bien acá, esta persona sirvió también para que otros se identifiquen y digan, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? Y la figura del psicólogo deportivo también empezó a cobrar más relevancia, ¿no? Como, bueno, ¿cómo habrá hecho esta chica? Y efectivamente tuvo apoyo psicológico. Desconozco cuál fue exactamente o quién, o bueno, más detalle, pero sí, seguramente porque se vio, bueno, después su cambio. El cambio, ¿no? Claro que volvió. Pero ese cambio fue de años. Sí. De años y de mucho laburo. O sea, más allá de que ella pudo decir hasta acá, listo. Después hubo un compromiso mayor con todo el trabajo y con todo ese compromiso que tuvo con sus hábitos, como esto que nombrabas, ¿no? Ese entrenamiento invisible que le decimos nosotros. La hidratación, la alimentación, el descanso. Todo influye, pero a niveles abrumadores. Querramos o no también nuestro contexto social, ¿no? Bueno, todo
Todo Sí, influye. preocupaciones externas que por ahí no tengan que ver con el deporte en sí. No sé, Exacto. pareja, familias, proyectos personales que estén como a la par o que vayan por otro camino del deporte. Sí, Todo influye. todo influye. La verdad que sí. Y me parece muy, muy lindo esto que decís de reconocerse a Qué uno hermoso. también como humano. Primero por el lado de reconocerse, ¿no? Tener como conciencia de quién es uno y qué lo compone. Pero también esto de decir, yo también puedo tener, que es esto de la humildad, yo también puedo tener como faltas o me puede pasar estas cosas y permitirse ese lugar, también le da como la posibilidad de que eso se pueda solucionar o que puedas verlo de alguna otra forma y quieras o no, progresar Exacto. en el deporte o en lo que estés queriendo enfocar. Y es que en la vida me parece que lo llevamos a la vida en general, uno aprende de estos momentos, de esas preguntas que uno se hace, de esos cuestionamientos, de esas pausas. Creo que si en la vida vamos, taca, 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 que hay gente que lo hace Sí, y bueno, no se hace mucho hay problema. que cuestionarle cómo queda después la cabeza. Sí, pero bueno, es su forma, está bien. Pero quien tiene ese momento de reflexión o esos momentos de decir, che, ¿qué onda esto? Mm. Me parece que saca un aprendizaje mucho mayor, así que creo que va para todos los ámbitos. Pero bueno, en el deporte lo que yo les digo mucho a mis consultantes, los deportistas, es esto de que siéntanse agradecidos porque en el campo deportivo, sea en la cancha o donde tengan que ir a mostrar su habilidad, aprovéchenlo como un reflejo que ustedes puedan observar parte de su persona ahí. Como que ahí se refleja, me parece, lo humano y sí, la persona y la personalidad de cada uno, ¿no? Claro. Siento que es una herramienta que no todos tienen. Porque uno cuando, che, estoy errando mucho, estoy fallando, estoy poco motivado, bueno, el deportista se ve como una persona integral. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No es solo que está fallando porque sí o porque quizás habrá que ajustar lo táctico, lo técnico probablemente, pero también puede ser que haya algo más. Hay un montón de factores que involucran. Exacto. Sí, Entonces sí, ahí sí. digo, che, qué bueno que seas deportista y que te esté pasando esto ahí y que vos te observes y veas que algo no está saliendo como vos querés para poder decir y hacer ese freno y pensar un poco, bueno, hay algo que hay que laburar, hay algo que tengo que rever. Así que trato de llevarles ese mensaje, que son afortunados en hacer un deporte y ver y darse cuenta de tener esa herramienta de dar cuenta que hay algo que no está andando bien. Siempre como la observación sin el juicio. Sí, que Porque también es difícil. que es complicadísimo. Ay, sí. Pero es como esta posibilidad de decir, che, bueno, mira, vi que me fue de tal forma o tal cosa no me salieron, pero con la posibilidad de poder mejorarlo. O sea, sin el castigarse, porque como que a lo primero que recurrimos siempre, o por lo menos hablo de mi experiencia personal, antes de involucrarme más en lo que es las emociones y demás, es como el castigo. Sí. Che, no puedo hacer esto, ¿por qué? Debería hacer esto. Vos te lo propusiste, no pudiste. Siempre es el castigo como primera herramienta que tenemos a la mano, pero hay que hacer un ejercicio de observación, pero sin el juicio, sin el hostigamiento también. Exacto. Es complicado. Es complicado. Vos con tus consultantes, ¿cómo abarcás esto? Digamos, ¿cuáles son las consultas que te llegan por ahí más frecuentes? Sí, la falta de motivación está muy presente. Y ahí está bueno cuando surge más la parte personal, que dan esa apertura a hablar de su vida, ¿no? Y después te das cuenta que no pueden más con la facu o que están laburando con 3 laburos para poder llegar a fin de mes. Entonces, doy ese lugar de confianza también y esa apertura que ellos hablen, no solo desde lo deportivo, sino también de otros aspectos de su vida. Bueno, eso puede ser una cosa. Sí, mucho de eso y mucho de sentir que no están rindiendo. Esto pasa, sentir que no están rindiendo como les gustaría o como venían rindiendo. Eso pasa un montón. Pero también, bueno, habilitarse a que hay momentos. Hay momentos y vamos ahí, le empezamos a lograr en base a objetivos. A mediano, a corto y largo plazo. Y está bueno como armarlos bien concretos y bueno, hay algunos que van más allá de lo que yo puedo ayudar, pero también aparte del objetivo vemos cómo hacer para lograrlo. Claro. Entonces, si quieren desarrollar o, no sé, mejorar la pierna inhábil, ponerle un jugador de fútbol. Bueno, yo quizás eso no lo puedo hacer, no lo puedo ayudar, pero sí vemos cómo hacer. Bueno, quédate un rato más en los entrenamientos o habla con el entrenador físico para ver qué ejercicios te puede dar para ir mejorando esa pierna inhábil, por ejemplo. Entonces, vas como ayudando y moldeando a que ellos también, los deportistas,
hablen, porque también pasa esto de la comunicación, que los entrenadores en general, me van a matar, pero en general tienen formas poco pedagógicas. Sí, de llevar los entrenamientos. Sí, exacto. Sí. Y los jugadoras no se animan mucho a hablar o preguntar o decir, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Pasa también, por ejemplo, una jugadora de vóley, le dijeron que iba a estar en un partido súper importante y no estuvo, porque pusieron a otra persona. Bueno, entonces lo que buscábamos y lo que veíamos era, a ver, vos cómo le preguntarías al profe, al entrenador, por qué no estuve o qué onda, pero de una buena manera. Claro. Sí, porque yo quiero saber por qué no estuve yo. Bueno, pero el mensaje ahí no sería igual que preguntarlo de la forma, ¿qué me faltó a mí para poder haber estado en ese lugar? ¿Qué Claro. tengo que ajustar? ¿Qué condiciones necesitas que tenga un jugador para poder estar en el partido? Exacto. Claro, es verdad, el enfoque es muy importante para llegar a una respuesta. ¿Cómo hacemos esa pregunta, no? Claro. Que la comunicación sea asertiva, que el mensaje esté claro. Fundamental. Sí. Y bueno, pasó con una consultante adolescente, así que está bueno porque lo seguimos trabajando en base también a otras cuestiones personales que le pasan y lo pudo llevar y desplegar a ese lugar más privado. Yo chocha, ¿viste? Es como que ahí digo, ay, este es tu área, estaba jugando sí. Sin árbitro. No pudo hacerlo con el profe, pero sí puede empezar a comunicarse mejor con su familia o en algunas situaciones con algún docente. Entonces ya está laburado. Con el profesor llegará en su debido tiempo. Claro. Pero ya sabe cómo hacer, cómo preguntar de una forma asertiva. Y también esto de que ellos puedan hablar y comunicarse hacen que ellos también empiecen a darse lugar a otras cosas. No sé, ponerle esto de la pierna inhábil de un jugador. Cuestionarse o decir, che, no, porque me duele o me molesta o no puedo hacer. Por ahí le da el lugar a que él después empiece a practicar más con esa pierna. Porque por ahí antes, por esos cuestionamientos o esas trabas mentales que tenía, no lo hacía. Pero hasta que no lo comunicás, no lo exteriorizás y no le pones palabras a una emoción, es complicado poder como desarrollarlo y poder resolverlo de alguna forma. Por eso un poco como me preguntabas, quizás no me acuerdo qué consulta mucho, pero sí cómo abordar o cómo trabajo en general, que es a partir del autoconocimiento. Eso es fundamental. Sí, a partir de preguntas. Me pasa mucho esto que hago, el ejercicio de en una columna, aspectos positivos y otros aspectos a mejorar. Okay. Que el deportista considere que tiene. Y ahí no hago la división de deporte y persona, sino todo junto. Bien. Porque siempre también el enfoque de, en primer lugar, somos personas. Sí, en el deporte reflejas esto que vos decías antes. Sí, exacto. Bueno, los adolescentes no sabés lo significativo que es que, ay, no sé, en la columna de cosas positivas, sí. Soy buena amiga, me ponen tal vez, y no se me ocurre nada. Y ahí también digo, qué difícil, ¿no? Qué complicado que es ver las verse, virtudes. Claro, sí. Observarse. Entonces, el ejercicio que hago también en general es, bueno, para la próxima, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, se sientan. Si es alguien del club, mejor, porque le va a servir también al otro. A ver, y cada uno hace los aspectos positivos del otro. Una ida de vuelta ahí. Una ida de vuelta. Nos quedamos con eso. Bueno, dale, genial. Y para la siguiente sesión traen una lista así. Y le digo, ¿y vos considerás que sos buena amiga, que sos puntual, que tenés buena pegada? No sé, lo que... Sí, la verdad es que sí. ¿Y por qué costaba tanto observarse? Y no me la creía o no me parecía que me falta. Y en los adolescentes muchísimo, muy significativo. Es una edad también muy permeable. Sí, como decíamos, que es una etapa evolutiva difícil, compleja. Sí. Se necesita ese andamiaje y ese acompañamiento familiar, siempre positivo, y mismo de los profes también, me parece. Por eso a veces me enojo de la forma que tienen de comunicarnos, los comentarios que hacen, o esos desafíos. Te quiero ver a ver si entras a tal torneo, ¿eh? Claro. ¿Por qué? No hace falta. Apóyalo. Sí, vas a entrar, dale. Claro. Esos mensajes que recibimos crean nuestra realidad, ¿sí? Y nos van moldeando también las formas de actuar, las formas de comunicar. Para mí es muy importante que haya más difusión y más acompañamiento a ellos también, porque quizás no tienen las herramientas tampoco en los clubes para saber cómo dirigir y llevar a cabo un grupo adolescente o joven, o bueno, de la edad que sea. Pero no se le da lugar. Lamentablemente no se nos da lugar a nosotros como profesionales de la salud de poder integrar un equipo, de poder acompañar un grupo. Se da lugar tal vez de un lugar, bueno, muy vago, último, orejón del tarro, claro, ¿viste? Sí.
Y las propuestas que he recibido también, con poca retribución. Y uno ahí pone mucho. Y es una pena. Espero que también esto sea algo a lo que tome más lleve más fuerza conciencia. claro, más conciencia de la importancia que tiene trabajar la cabeza Sí. en relación con las demás actividades. No es solamente lo tangible lo que puede llegar a ser, sino que también todo el mundo sentimental y emocional que es lo que lo que te conforma es eso. Porque Sí. quieras o no, Sí, lo que vos pensás, cómo lo ves, es, como decías, tu realidad. exacto. Entonces es fundamental. Y yo creo que es muy importante también el hecho del cuestionamiento. Sí. Ahora quiero retomar el tema del autoconocimiento, pero Sí. me parece también muy importante el cuestionamiento sobre algunas cosas. Por ejemplo, no sé, en la familia. Esto que vos decías, mi viejo, quiero entrar a un torneo. Ah, a ver, dale, si te da los huevos para entrar al torneo. Sí. Es importante darle lugar a cuestionar si el comentario, si la forma de apoyo que está haciendo tu familia está bien, si es lo que vos necesitás, si es lo que vos querés. Obviamente que el cuestionamiento se da con el tiempo. Sí, eso te No iba a es decir. fácil cuestionar cosas que uno las da por sentadas porque naciste, creciste con eso. Creciste en ese ambiente donde eso es lo que está bien. Exactamente. Entonces, el labor del psicólogo en ese sentido, de cuestionar y de preguntar, es fundamental. Total. Yo ponele una gran parte de mi desarrollo fue a raíz de que entendí la filosofía y el autoconocimiento. Desde ese momento es como, Qué bueno. es que sí, porque es esto que vos me decís, también lo tomo. Pero le voy a dar como su cierta duda, ¿viste? Para no quedarme con eso y ya. Claro, que no sea la verdad ¿Me absoluta. entendés? Ir buscando en distintas partes de mi cerebro cómo lo tomo eso que vos me das, ¿me entendés? Bien. Y no es la primera versión y la única. Claro. Y también entender que va modificándose con el tiempo. También. Vos Somos seres sociales. Tal cual. Estamos siempre rodeados de personas distintas. Ujú. Entonces, vos a raíz del cuestionamiento, ¿sentís que se puede avanzar mucho con eso? Totalmente, un montón, un montón. O no sé, desde decir, en esta posición no estoy tan cómodo, me parece Claro. que no. Bueno, preguntale, y ahí va lo de. Está todo tan comunicado, ¿viste? Que, bueno, preguntale a ver si podés probar en otra, Ujú. que los entrenamientos sirvan. Los entrenamientos hay que entender que son la prueba y el momento de equivocarse. O sea, es ahí. Claro, es ahí. Es ahí donde hay que equivocarse, donde hacer las preguntas, donde intentar probar. El partido, sí, bueno, ya está. Es el momento ahí de darlo todo. Y ahí tenés que dejar todo en la cancha o en el lugar donde vos estés. Yo, por ejemplo, hago CrossFit y bueno, siempre se entrena en el box. Pero bueno, vamos a generalicemos en la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es el momento de darlo todo. No hay mucho lugar al cuestionamiento, al pensar y probar. Ahí es como, dale, con lo aprendido, intento dar lo mejor que tengo. Pero las preguntas, el momento de hacerse estos cuestionamientos, de probar, está en los entrenamientos. Claro. De hecho, como esto me sirve, esto no me Claro. sirve. Ahí. Tengo que seguir acá, no seguir acá. O mismo cuestionar al entrenador. Exacto. Es fundamental. En el partido es difícil ponerse en ese lugar de cuestionador o de cuestionadora, ¿no? Es más de actuar. Ese de momento es actuar. como más de actuar. Exactamente, es eso. Aplicar todas las preguntas que Sí. hiciste para que generara una respuesta ahí. Exactamente. Es fundamental. Bueno, obviamente que se aplican un montón de herramientas, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, no sé si están trabajando el autodiálogo, Ujú. que en general también uno tiende a hablarse, ay, no, soy malísima, uy, no, cómo Sí. fallé, Oh. cómo erré este tiro, o esta... Soy pésimo. Soy malísimo. Bueno, Sí. transformar eso en mensajes directos pero positivos. Claro. Dale, garra, vamos por más, vos podés, ¿no? Y a veces que uno se olvida o nosotros las preparamos todas las situaciones posibles o la mayoría de las situaciones posibles ya pensadas, ¿no? Bueno, Se las preparan. O sea, claro, como que decís, lo trabajamos en ubicando sesión. también en momentos donde por ahí el consultante se sintió de cierta forma o se hizo estas afirmaciones negativas. Sí, en un momento donde erraste un gol. Ok, claro. ¿Qué autodiálogo positivo tendrías? Entonces ya van, yo les digo, en la mochilita van poniendo sus botines, pero también esa herramienta de autodiálogo. Bueno, ya sabes que en esa situación ya sabes qué decirte, porque si hay Claro. que construirla en ese momento, ya te digo, se trabaja en la semana, en los Ujú. entrenamientos, en las sesiones, las cuestiones más emocionales, psicológicas. Entonces, mejor ya tener de antemano preparado qué te dirías ahí y cambia un montón. Claro, y aparte tener en cuenta que no es la única opción insultarse. Sí. Yo hago mucho este ejercicio porque yo particularmente veo o intento elaborar de la misma manera. O sea, yo intento no tener diálogos negativos conmigo Bien. porque me parece fundamental al momento de hacer cualquier cosa.
Y cuando veo por ahí amigos que son más de tirarse para abajo o algo por el estilo, le digo, miralo de la siguiente manera. Hacé de cuenta que estamos jugando juntos, ¿no? Y yo erro un gol y me pongo triste. ¿Vos me vas a venir a insultar? ¿Vos vas a venir a tirarme para abajo? No, yo seguramente te alentaría, o bueno, che, pero de vuelta. Bueno, hacé lo mismo con vos. Ay, sí. Mirate como si fueses un tercero. Claro. ¿Me entendés? Y aplicá lo que le dirías a un amigo, pero a vos mismo. Tratate como a un amigo. Sí, bueno, es clave. Es fundamental. Es la consigna. Tratate como a tu mejor amigo. ¿Me entendés? Motivate como si fuese un amigo. Sí. ¿Me entendés? Como alguien que querés que le vaya bien. Porque al fin y al cabo, se muere todo el mundo, lo único que queda sos vos. Exacto. Entonces es fundamental tener la capacidad de verse como alguien a quien tenés que cuidar. Sí. Y es fundamental esto del autoconocimiento junto con todas estas herramientas para poder desarrollarse bien. Totalmente, sí. Hay que ver, bueno, a ver, ¿qué tenés de bueno? O sea, ¿en qué considerás que sos bueno? Cosas positivas. Y a partir de ahí, construir. Claro. Yo digo, es como los cimientos. Uh-huh. Si no vemos algo chiquito que sea bueno, yo siempre trabajo en eso, como, bueno, algo bueno. No, a veces muy negadores. No, nada, re mal, estoy en una que nada. Bueno, buscamos. Y a partir de ahí armamos, construimos, pensamos un plan. El traje a medida le decimos nosotros en ¿El psicología. traje? El traje a medida. El traje a medida. Claro, cada deportista armamos su traje a medida. Bien. No es igual para ninguno, ni para ninguna. Entonces, bueno, a partir de ahí, de tus cosas positivas, tus cualidades como persona y como deportista, armamos los cimientos. Y ahí empezamos a ver, bueno, a ver qué hay que ajustar, dónde no estoy cómodo, qué me está pasando, qué estoy pensando. ¿Hay alguna cuestión técnica, táctica que ajustar? Pero bueno, a partir de ahí crear y saber cómo seguir. Y ahí elaboramos los objetivos, ¿no? Sí. A corto, mediano y largo plazo. Sí. Claro, como que es una bola de nieve Sí. todo el tema de los logros, porque Sí. los a corto plazo vos decís, che, pude hacer esto, pude hacer lo otro, y quieras o no, todos esos logros que hiciste conforman el a mediano plazo. Corregime si me equivoco, pero sí. es como así, ¿no? Ir viendo que podés. Y poder también ir para atrás y decir, bueno, no, me parece que ahora no es, o ahora no Claro. puedo. Como es muy flexible eso también. Por eso cada 2-3 meses volvemos a revisar en general con los deportistas esos objetivos. Ellos tienen cada uno su cuaderno terapéutico, le llamo. Mirá. Su cuadernito así de sesión, como el nombre que le quieran poner. Y hacer los ejercicios que le doy. También ejercicios o cosas que ellos pueden plantear. Pero bueno, es práctico, porque eso también se lo llevan, yo les digo, en su mochilita. Y muchas veces, gran parte de consultantes me han dicho, Flor, me llevé el cuaderno y antes de entrar me puse a ver, me puse a mirar cómo era mi autodiálogo, qué tenía que decir. Claro. O hay consultantes que necesitan tal vez sacar todas las ansiedades que tienen, porque la ansiedad es algo también, un tema ese que aparece mucho en las consultas. Y bueno, a ver, intentemos usar el ejercicio de la visualización, les digo. La visualización es importantísimo que se haga con los detalles y las cuestiones más mínimas lo más posible. Bueno, entonces tal vez si es difícil imaginarlo, bueno, que lo escriban. Claro. ¿Cómo vos pensás que va a ser el día de mañana, el partido de mañana? Y ya van anticipándose a lo que te puede condiciona, ocurrir. quieras o no, sí. plasmar. Para las personalidades más ansiosas, ante situaciones que pueden ocurrir o algunos eventos que no estén tan preparados, bueno, esto ya anticipa de otra manera y prepara de otra forma. O también esto de, bueno, vos tenés que levantarte a ordenar, o levantarte temprano, desayunar. Esto ya va a hacer que tus nervios vayan bajando, tu ropa preparada. Capaz que uno piensa que son pavadas, pero no. La persona dice, no sabes qué bien me hizo ir con tiempo al club, ya haber desayunado y no llegar así rápido porque entré sin calentar. Verdad. La entrada en calor psicológica también fundamental. Ya ahí empezar a hablarse bien con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del partido de hoy? Tratarme bien, pasarla bien, disfrutar, jugar. Sí. Bueno, perfecto. Y ya eso se va laburando desde la entrada en calor física. Bueno, ahí mete la entrada en calor psicológica. Trato de ir, viste, como uniendo cositas que ellos o ellas ya tienen y como ir pegando los ejercicios o esas cosas que tienen que hacer más del ámbito psicológico en momentos que ya están pautados y ellos ya lo hacen hace mucho tiempo. Claro. O con herramientas, por ejemplo, objetos que ellos tienen a su alcance. Por ejemplo, una de consultante de handball, bueno, no se le venía a la mente quizás esa palabra de aliento, entonces, bueno, a ver, ¿dónde la puedes escribir que te sea funcional, que la puedas observar, que la puedas mirar? Protector bucal.
Listo, genial. En la cajita se puso, dale, o vos podés. Y lo tenía ahí a mano, entonces, qué sé yo, tenía un ratito o en los entretiempos, lo miraba y ya iba de otra manera. Bueno, ahí en el protector bucal, ¿dónde más? Bueno, en el bolso, como ahí pegadito, viste, una hoja, Sí. donde le sea funcional. Es importante encontrar lo que a esa persona le sea funcional. Claro. No va a resultar para todos. Me gusta el concepto de que cuando vas a entrenar, ponerle a un futbolista que en la mochila ponga los botines, las medias, Sí. la remera, el pantalón, el autodiálogo positivo, el juego. Sí, está bueno. Está bueno no solo, o sea, contemplar todas esas cosas. Son fundamentales. Y hablando del juego, creo que habíamos hablado sobre que es importante jugar. Ay, Creo sí. que de ahí viene, ¿no? El deporte en sí, Claro, de la recreación misma. sí. Y creo que se pierde con el pasar del tiempo, con estos objetivos, con estas cosas que van sucediendo en el medio, se pierde el juego y se empieza a ver el deporte como una competición. Entonces quiero tocar dos temas por ahí. O sea, ¿cómo ves vos el hecho de la competición y la importancia del juego? O sea, el juego es fundamental. Y sí. Vos me habías dicho que en la niñez es fundamental. En la niñez es fundamental. Hagan el deporte que hagan, los niños tienen que ir a jugar. O sea, esa es la condición del deporte. Ir a divertirse y jugar. Claro. Vos ves que hay profes capaz que ponen esa rivalidad, esa competencia constante, porque a veces sirve un poco para motivar y demás, pero a veces que es constante, decís, no es el mensaje que hay que llevar. Claro. O sea, es divertirse, pasarla bien e ir aprendiendo. Claro, no es solo ganar. No, claro. ¿Te reíste? ¿Disfrutaste? Listo. Y ahí es donde uno empieza a hacer amigos y fíjate que a veces, ¿cuántas veces he escuchado mi amigo del club de hace tantos años? O el club como un lugar de sostén, de apoyo, de segundo hogar. Entonces hay que generar eso, ya desde edades muy tempranas. Llevar ese mensaje me parece re importante, también de hecho a las familias, que a veces aparecen como muy jugadoras o muy exigentes y se olvidan de que son niños y tienen que divertirse, jugar y no buscar que resuelvan o cumplan, mejor dicho, con los objetivos que ellos no pudieron. Claro, pero aparte, un nene de 12 años, ¿qué tiene que andar cumpliendo? ¿Qué tiene que andar consiguiendo? Claro. Es un nene, o sea, tiene que crecer, madurar un poco para que después desarrollarse solo en la vida. O sea, en ese momento no tiene que ganar un partido de fútbol, no es necesario. No, total. O por lo menos hay que darle como el lugar para que no lo vea como lo único. No, exacto. ¿Me Es entendés? Solo tengo que ganar. 50 ganar, y 50. ganar. A No. veces se va a ganar y a veces se va a perder. Y en general se va a perder. Y es que sí, Es que en general- las probabilidades tienden a que... Exacto. A ver, hay un montón de... No me acuerdo quién era el que había dado en una entrevista, si LeBron James, o no me acuerdo qué basquetbolista, Ujú. que decía que él, no sé, había ganado 8 anillos, pero había jugado, no sé, 20 y pico de torneos. Sí, sí. ¿Me entendés? Entonces como que claramente la estadística va a tender a que pierdas. Sí, Entonces es fundamental ver la pérdida o perder en el juego parte del crecimiento deportivo. total. ¿Me entendés? Porque eso es lo que te lleva después a poder conseguir esas metas y donde vos decías en el entrenamiento, equivocarse, probar. Eso, digamos, compone a las victorias. ¿Me entendés? Sí. Porque Manu Ginóbili también lo escuché que lo decía. Creo que era... Sí. Bueno, Ginóbili también había Sí, dicho... lo escuché con Rada. En una Es verdad, con muy Rada. buena esa entrevista. Sí. Está para verla 10.000 veces. Es muy buena. Es muy buena. Pero sí, sin la derrota no existe la victoria. No, y aparte de ahí él empieza diciendo todo su camino, que no fue fácil a Claro. donde está hoy, y bueno, no fue azaroso, ¿no? No, o sea, no. fue creo que con un gran costo, pero bueno, ahí va esto de tampoco romantizar el esfuerzo y esa cuestión que me dijiste vos, que no me sale ahora, de la competición. Ahí está. Sí. No romantizar la competición. Claro. Porque uno, viste, se pone en ese lugar y en realidad lleva un laburo muy importante, pero a cuesta de qué a veces. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿el deporte de salud? Y yo lo repregunto, ¿y vos qué pensás? ¿Que el deporte de salud? Y depende. Depende del contexto, depende de los objetivos. Obviamente que uno en general quiere progresar, crecer, avanzar y demás. Pero hay que ver ahí los dos tipos de motivación, muy quizá un poco teórica, pero está la motivación intrínseca y la extrínseca. Okay. La extrínseca es lo que logramos por, o sea, las motivaciones que tenemos por obtener cosas externas. Okay. Medallas, reconocimientos,
aplausos. Del mundo afuera hacia uno. Exacto. Y la intrínseca es por el propio deseo de hacerlo, disfrutarlo. Okay. Cuando la extrínseca pesa más que la intrínseca, estamos perdidos. La idea es que estén las dos, porque la verdad es que en un deporte, en los deportes se necesitan. Y el reconocimiento es fundamental. Exacto. No. Y nos hace también querer seguir muchas veces y avanzar. Sí. Pero la intrínseca, ese deseo y esas ganas de hacer por uno mismo, por disfrute, porque le gusta, sin descuidarse. Por eso no romanticemos, sin descuidar otros aspectos emocionales y de la vida en general. Bueno, ahí, viste, es como esas dos tienen que estar equilibradas, pero que la intrínseca tenga más peso que la extrínseca. Sí, me parece re importante eso. Sí, es verdad. Y eso se construye mucho desde la niñez. Desde la niñez. Claro. Es fundamental. Y esto de la competición, claro, no hay que romantizarlo. Sí. ¿Pero crees que es fundamental que exista la competición? O sea... Me parece que es algo que está dado por hecho y que existe y que muchas veces motiva ¿no? Okay. A mejorar. Sirve también como identificación. Bueno, okay. Uno de los ejercicios también que planteo es, bueno, ¿quién es tu ideal? ¿Quién es tu deportista ideal? Un referente, claro. Exactamente, el referente. Y sirve mucho también para guiar ese camino, para dónde ir, establecer objetivos. O sea, creo que ahí no lo toma como competencia, sino como ideal, pero querer llegar a eso. Bueno, quiero jugar con Manu Ginóbili. Genial, pero no desde un lugar de competencia, sino de... Trato de que sea así, como, bueno, identificarte y tener esos logros. Quiero ser Messi, te dicen a veces, bueno, vamos de a poco, ¿no? Un poquito, sí. Claro, desgranando también como... Claro. Y bueno, ahí paso también esas entrevistas, comparto ese material audiovisual. Es que está muy bueno. Sí, que vean que también es un ser humano. Claro, fundamental. Porque se endiosan también. Es que ese es el tema y después cuando vos los escuchás, que ellos, hay algunos que tienen mucha apertura y sensibilidad, bueno, viste ahí como que... Dicen, bueno, también es una persona. Pero creo que sí, está bueno, es importante, hasta el punto de que no te dañe. Ya cuando empieza a dañarte y a hacerte mal, la competencia... Ya no es sana. Ya no es sana, no. Porque por más estado físico que tengas, si tu cabeza no está bien, es como que no lo vas a poder... Y aparte también hay otros factores como la edad, hay cuestiones biológicas que no nos podemos comparar. Yo no puedo comparar con alguien de 25 años porque veo que tiene otro rendimiento. Sí. Y a veces, bueno, compartimos, eso es lo lindo del deporte también, que tiene edades diversas. Bueno, hay jugadores que son de por categoría y demás, algunos deportes, pero yo que hago CrossFit, ponele, veo a mis compañeros que son desde 20 años hasta 45, 50 y está buenísimo ver esa diversidad. Claro. En las competencias también. Eso es hermoso porque compartís con otras edades, con otras culturas, otros géneros, está espectacular. Pero bueno, ya cuando empieza a afectar el hecho de, estoy compitiendo con el otro, no está bueno. Hay que competir con uno mismo, me parece. Exacto. Ahí hay que verlo desde mejorar, avanzar, crecer, preguntarse. Bueno, si yo trabajo así mucho con ir a la pregunta, ¿no? Sí, fundamental. Del momento, la situación, el lugar en el que estás, el contexto en el que tenés. Eso, competir con uno mismo. Pero tampoco sin competir tanto, ¿no? Como no, claro, habilitarse a aprender. No competir para derrotarse a uno mismo, sino competir como una cuestión de comparar para construir y llegar a lugares mejores. Sí. ¿A qué edad empezaste vos con el CrossFit? Y a como a verlo más como competencia. No, tardé bastante. Primero lo hice más recreativo. Sí. Y después, sí, 25, ponele. Sí, por ahí. Y después, bueno, dije, creo que estaría bueno competir. Y me gustó, las veces que lo hice me gustó, sí. ¿Y sentiste, entró la pregunta de, no, pará, estoy grande para hacer esto? Cada año peor, te digo. Sí, ¿no? Sí. Ay, sí. Porque vos, perdón, ¿pero qué edad tenés ahora? 33. Ok, o sea, ya hace 8 años que estás compitiendo. Competí poco, la verdad. Ok, sí. Pero tomándotelo en serio. Sí, 8 años más o menos. Tomándomelo en serio, no, mucho menos. Ah, menos. Sí, menos, 4 años, por ejemplo. Ah, ok. Sí, no mucho. Desde el lugar de competencia, poco, sí. ¿Y cómo es elaborar eso de la edad en relación al deporte? Ay, sí, es durísimo porque... Mira, es durísimo y de hecho supervisé hace poco una cuestión similar porque hay que también entender y creo que darse ese lugar, aceptar que el cuerpo...
Va respondiendo de otra forma. Va respondiendo de otra forma, sí, exactamente. Y cuesta. Pero bueno, ahí se hace el trabajo con los deportistas de, bueno, tus proyectos deportivos están, genial. ¿Y los personales cuáles son? ¿Qué otros proyectos hay? ¿Querés ser madre? ¿Querés paternar? ¿Querés formar una familia? ¿O querés irte de viaje? Y empiezo a abrir como para dar cuenta de que no solo es el deporte, porque pasa eso también. Mucha gente está sostenida desde ese lugar y se representa desde ese lugar deportista. Por eso el retiro se labura anticipadamente también. Ah, ok, claro. Sí. Claro, porque si no es como que de la nada ya nada te compone. Exacto, sí. Como... Y fíjate que, bueno, el deporte tiene una edad más corta que quizás un laburo del que sea, ¿no? Bueno, sí. Con las edades jubilatorias, ponele. Bueno, es mucho más previo. Me pasaba que yo lo hablaba con mi novia y me decía, la edad o el tiempo de competición de un deportista es súper acortado. Sí, Entonces sí. corres con mucha presión. Sí. Yo tengo que llegar. Mirá que si cuando llegue, por ahí, no sé, un futbolista a los 35, 40 años no consiguieron ciertas metas, es como que, es una represión. Sí. Y más cuando son chicos. Yo creo que cuando es chico y estás compitiendo, obviamente ahí tenés mucho más tiempo, por una cuestión de que arrancaste antes, pero también entender que el pibe por ahí no tiene las herramientas para entender esa presión que conlleva todo ese tiempo. No lo tienen. ¿Entendés? No lo tienen pensado. Tal cual. Pero, ¿vos creés que se puede empezar un deporte a cualquier edad? Sí, O sea, en ese completamente. sentido... Completamente. Sí, porque hay que hacerlo desde un lugar de disfrute. Ya te digo, que la motivación intrínseca ahí esté a pleno. Porque genera apertura, genera... Bueno, preguntas también, como te decía. Bueno, ¿y qué me está pasando en mis otros ámbitos que estoy desconcentrado? Claro. Que estoy fallando. En el laburo estoy bien, con mi familia, mi pareja, amistades, bueno. Así que me parece que eso demuestra en el campo cómo estamos realmente como personas. Claro. Y la edad que sea. Bueno, yo tengo una amiga de toda la vida, me conoce desde que nací prácticamente, ella fue supervisora en mi trabajo. Ella hace taekwondo, ¿viste? Y arrancó de grande, o sea, te digo, creo que a los 38. Bien. Más o menos. Cinturón blanco. Y ahora está en Punta Negra. O sea, a un cinturón de llegar a negro. Y vos la ves en todo el proceso. Y ella, estaba mucho esto de lo intrínseco, ¿no? ¿Cómo era? La motivación intrínseca. Sí. Ella lo hace por placer. No le interesa por ahí tanto la competición o... Es como que ella siempre me dice, a mí me hace bien ir a taekwondo. Claro. Me hace bien tirar una patada, me hace bien ir a entrenar, es como mi cable a tierra. Sí. Y pasó que para rendir en el cinturón de Punta Negra, ni bien comienza, hay una parte del examen que es de lucha. Ella se enfrenta con otra compañera, pero es más de exhibición, no es tanto de ir al choque fuerte, es más al punto, ¿viste? Sí. Y pasó que la compañera pisa, estaba como, tira una patada, se acomoda, Sabri se llama, mi amiga, le va a tirar una patada y para no pisarla a ella cuando caía, puso el pie en otro lado y se quebró un poquito, no sé si fue un poquito. Un poquito, se quebró el pie directamente. Y ella se levantó al toque, todo el jurado así viendo como, che, tipo, se va a ir. Y ella, que eso me quedó mucho, lo primero que se dijo, no, yo laburé un montón para este momento. Y siguió. O sea, no frenó. No frenó. A ver, obviamente después por ahí puede perjudicarle o no a lo que es el tema de la lesión. Claro. Pero el mensaje, o por lo menos cómo ella se habló a sí misma y la motivación que se dio en ese momento para terminar las 2 horas de examen, es muy, muy valiente también. Sí. Y es un re laburo tener como esa confianza para decir, aún quebrado y todo, ay, Dios, sigo en el examen. Siguió. Porque me dice, yo vengo desde un año entrenando para rendir. Y es que es mucho esfuerzo que uno le dedica mucho tiempo uno al deporte. Tiempo, energía. Sí. Entonces es como, y también esa edad. O sea, también. No es grande. A ver, son 40 años, obviamente el cuerpo empieza a responder de otra forma. Pero como que tener toda esa composición a esa edad y con él en ese momento es como bastante valioso. Exacto, sí. Bueno, y cuando pasa esto que te decía, una de las consultas, perder la motivación, llevo a esto. Bueno, recordá por qué empezaste. Claro. O recordá cuándo empezaste, por qué lo hacías. Y empezar a ver también qué otras cosas sostienen que vos vayas al gimnasio o a la cancha a entrenar o al club todos los días. Y pues están mis amigos, porque la verdad con el profe es genial, porque soy de la comisión directiva. Bueno, buscar otras cosas
que no estén tan apegadas al deporte, quizá en Pero ese que estén en el momento, a mismo los marco. ejercicios, pero que estén enmarcadas. Y bueno, como decís, bueno, esta chica, por ejemplo, si hubiese querido dejar, bueno, pero ¿qué te llevó? Y con la edad que tenés, lograste encontrar algo que te guste, empezaste de una manera y ahora estás en otra, como ir llevando, es un juego de ida y vuelta, ¿viste? Claro. Y está bueno, ahí conecta un poco también con el deseo inicial. Bien. ¿Qué crees que es lo más importante que tiene que saber alguien que está haciendo un deporte en relación a lo mental? Más allá de todo lo que venimos hablando, Sí, todo eso. algunas cuestiones puntuales, como hacer, bueno, de todo esto que venimos hablando, es fundamental que al momento de hacer deporte, bueno, te escuches, tengas Ay, sí. esto de cuestionar, de preguntarse, darse lugar al error. Eso creo que, sí, esa apertura, salir de esa rigidez que muchos tenemos, de yo puedo con todo, dale que sí, con la vida, con esto, con lo otro, pero con el deporte más, y utilizarlo como herramienta para poder autoobservarse, reconocerse, que la cancha sea ese reflejo de vos hoy en día, como hacer un corte también, ¿no? Quizás en un momento hacer ese corte, y si ves que no hay algo que no está muy bien, poder preguntártelo, poder trabajarlo y también hacer una historización de no sos ese momento negativo quizás que estás atravesando. Por eso también hago la autobiografía deportiva, Claro. en el cual desde que ellos empezaron, año y de dónde fueron pasando, los clubes, lo que fueron ganando, lo que fueron logrando, trabajo mucho desde lo positivo. El cerebro tiene que laburar desde ahí, desde los logros, lo positivo, lo obtenido, lo aprendido. Porque tendemos a quedarnos con lo último quizás, con ese motivo de consulta que viene. Claro. Esto no me sale, no puedo, soy lo peor, soy la peor jugadora de tal deporte. Y no sos ese último momento. El cerebro tiende a recordar esos eventos últimos. No, tenés toda una historia. Claro. Ganaste esto, hiciste esto, lograste esto, Empezaste generaste a entrenar, amigos. o sea... Exacto, te diste cuenta que el deporte era necesario, era importante, pudiste comunicarte, pudiste hablar, no solo lograr cosas, medallas, sino todo lo construido, todo lo positivo que uno tenga y valore. Por eso quizás no es lo mismo positivo lo que construí yo que para vos, por eso hago su autobiografía, que ellos digan todo lo que pudieron hacer. Y a partir de ahí es ese laburo de mirar para atrás. Por eso te digo, es una ida de vuelta súper constante. No sos esto último, eso no te define. Como deportista ni ahí, como persona menos. Bien. Miremos para atrás. Ok, y tema hábitos, alimentos, ¿qué solés sugerir? Nutricionista. Nutricionista a Exacto. pleno. Bien. Sí, a full, porque bueno, no es mi área. ámbito, no es mi Claro. área. Puedo decir desde mi experiencia y con mi deporte que no es lo mismo quizás la cantidad de proteínas, carbohidratos que necesito yo, que necesito un deportista, un corredor. Un corredor, claro. Exacto, no es lo mismo, cambia un montón la composición corporal. Entonces, bueno, como es un límite que tengo y respeto cada profesión, cada... ¿Cómo se dice? Cada... Sí, cada área, cada deporte. Exacto, cada área. Bueno, motivo a que haga una interconsulta, después pedir el número, estar comunicados, hablar con el kinesiólogo quizás también, si está atravesando alguna lesión, si me puedo comunicar. No hay mucha apertura en general, pero con los profes también intento. No hay tanta apertura, pero cuando se puede está bueno, se labura mejor en equipo. Bien, está bueno. El podcast se llama El Faro. Sí. Es porque me gusta saber qué es lo que guía a cada persona en este camino que está atravesando. Me gustaría saber vos cuál es tu faro hoy en tu vida. En mi vida, bueno, ayudar al otro, pero desde un lugar constructivo de acompañamiento, me parece. Bien. Que logren sus objetivos. Me encanta que el deporte, cuando uno pregunta, ¿para vos el deporte es salud? Poder decir sí, para mí sí, es muy personal. Así que creo que un poco eso. No sé qué pregunta, está muy buena. Pero acompañar deportistas, y yo también como deportista voy aprendiendo mucho de ¿Aplicaste ellos. ese conocimiento sí, a vos mismo también? Sí, desde el lugar que bueno, somos todos humanos y a todos nos pasa esto, no solo a mí. Porque uno piensa que la realidad, esos pensamientos y momentos catastróficos parece que solo le está pasando a uno mismo y no. Claro, no. No, exacto. Y me dan muchas enseñanzas con cuestiones del deporte o de la vida. Pero bueno, es la apertura también que yo tengo y cómo me gusta laburar. Genera un vínculo muy lindo. La verdad es que la transferencia que logro con los consultantes es precioso y eso también me motiva a mí como profesional. Retroalimentación constante, Sí. de ambas partes. Sí, como profesional y como persona. Sí, Cuando capaz me dicen, no sé,
bueno, ponele, me tomo una semana de vacaciones, entonces, ¿cómo te fue? ¿Descansaste? Y está bueno, ¿viste? Lo ven desde Como- un lado más humano, más Sí, personal. exacto, que vean que también de este lado hay una humana y que los quiere ayudar y ellos también con sus... O me dicen, no sabes, de a partir de este ejercicio se me ocurrió otra cosa y hice tal. Genial, buenísimo. Y capaz lo aplico yo con otro deportista. Mira. Nada, hermoso eso para mí. Gracias, Flor, por la Gracias charla. a vos, Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Divino, me encantó. ¿Te gustó? Ay, sí. Bien, bien, bien. Va, creo que fluyó bien. Re. Hablamos no sé cuánto tiempo hablamos. No sé, pero... ¿Te sentiste cómodo? Es Sí, lo importante. re. Suelo, viste, titubear, pero creo que no. No, cero. O sea, fue muy fluido todo lo que dijiste. No estaba grabando, ¿viste? Ay, me muero. Dale, Otra dale. vez. Otra vez. Bueno, todo de nuevo.